Muy bien, pues buenos días a todos, señoras, señores, estudiantes, personas de la industria, profesores. Bienvenidos los que no sois de aquí, que hay personas que no pertenecen al mundo de la universidad, y bienvenidos a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid en este evento que ha reunido a un buen número de personas, de lo cual pues estoy muy contenta, y que es una oportunidad única el poder tener unos ponentes de lujo, especialmente a Carlos, que acaba prácticamente de aterrizar, y estamos tremendamente agradecidos que haya querido venir aquí a esta escuela, a la que nos dedicamos a la ingeniería aeroespacial, a la que ya puede considerar su casa también, a transmitirnos toda su experiencia, en concreto centrada en la misión Artemis y todas las cosas tan interesantes y tan chulas que nos va a contar en esta mañana. Quiero empezar también dando las gracias a la asociación Ellas Vuelan Alto, que luego más tarde os van a introducir brevemente, que ha tenido a bien facilitar el contacto con Carlos, también con los ponentes de Airbus TISA que van a venir más adelante a lo largo del evento a contarnos también cuál es la participación que tienen en la misión y qué cosas interesantes nos pueden comunicar a todos sobre estos desarrollos tan apasionantes. Y gracias a Ellas Vuelan Alto por esta labor en la cual se pone un poco al servicio de la ciencia, de la técnica y también de las nuevas vocaciones para el sector aeroespacial y para hacer cosas que trascienden de nosotros mismos y quedan para las generaciones futuras, como es toda esta exploración espacial que ya empezó hace muchos años y todavía le quedan muchísimos años más para las siguientes generaciones, en nuestro caso, de ingenieros que salen de esta escuela. El evento va a tener un formato dinámico. Primero vamos a tener una primera parte en la que van a estar Irene Rivera, que ahora la presentaré, y Carlos García Galán, teniendo un formato, vamos a decir, entrevista, en la cual se le van a lanzar diferentes cuestiones y él nos va un poco a explicar diferentes aspectos del trabajo que ha llevado a cabo. Y luego ya vendrán aquí a acercarse al estrado dos personas, como he dicho, que están aquí sentados en primera fila, que luego también más adelante presentaré. Y al final tendremos, si nos da tiempo y no se nos va el tiempo de las manos, un turno para preguntas, porque seguramente surgen inquietudes por parte de los presentes, incluso de las personas que están en streaming, porque el evento se está retransmitiendo en tiempo real y habrá bastantes personas conectadas, con lo cual a lo mejor también, si nos da tiempo, podemos introducir alguna pregunta de las personas que están viéndonos en directo. Ahora, en primer lugar, voy a presentar un poco una breve nota curricular o biográfica de las personas que van a arrancar la primera parte del acto. Carlos García Galán es el gerente de la Oficina de Integración del Módulo de Servicio Europeo SM del programa Orión en el Centro de Investigación Glenn de NASA en Cleveland, Ohio, desde el año 2021. Aporta más de 24 años de experiencia en vuelos espaciales tripulados en este cargo, en el que es el responsable de la integración general del ESM desarrollado por la Agencia Espacial Europea, incluidas actividades de diseño, ensamblaje, integración y prueba con otros módulos de la nave espacial Orión y de las misiones Artemis. Carlos es malagueño y se unió al programa Orión en el año 2010 en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA en Houston y desempeñó varios roles técnicos y de gestión en facetas claves de diseño de la nave y misiones, incluyendo el análisis de misión, integración con otros programas de la Artemis y dirigir el apoyo a las operaciones de lanzamiento y de vuelo. Antes de unirse a Orión, Carlos fue controlador de vuelo en la Estación Espacial Internacional ISS, donde trabajó múltiples vuelos de ensamblaje del transbordador espacial, ISS y operaciones de incremento de la ISS desde el control de misión en Houston y en Korolev, Rusia. También trabajó para Honeywell Space Systems como líder técnico en el desarrollo de tecnologías de gestión de sistemas de las naves, incluido el apoyo al equipo de Lockheed Martin durante el desarrollo inicial de la nave espacial Orión. A lo largo de su carrera ha sido reconocido por todos sus logros, incluido el Premio al Ingeniero del Año de Sistemas Espaciales de Honeywell, la Medalla de Plata de la NASA, la Medalla Logro Excepcional de la NASA, nombramiento meritorio del director del Centro Espacial Johnson, nombramiento meritorio del gerente del programa Orión y el Premio Snoopy, del cual está muy orgulloso, de plata, que es el premio propio de los astronautas que dan por el desempeño sobresaliente contribuyendo a la seguridad de vuelo y éxito de la misión. Menos del 1% de la fuerza laboral del programa aeroespacial lo recibe anualmente, por lo que es un honor muy especial recibir este premio. Y además es del Real Madrid, lo cual ya es total. Bien, Irene, que también nos acompaña y está en su papel, digamos, de entrevistadora y representando a Ellas Vuelan Alto, es licenciada en Ciencias Físicas y funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información en la Administración General del Estado.
Previa a su carrera en la función pública, trabajó como consultora informática en proyectos internacionales en Milán, Ginebra y Chicago. Posteriormente, siguiendo su vocación de piloto, obtuvo el título de piloto comercial de helicóptero y comenzó a trabajar en la unidad de medios aéreos de la Dirección General de Tráfico, primero en Madrid y posteriormente en Málaga. Ha sido diputada electa por Málaga en Cortes Generales en las legislaturas 11ª, 12ª y 13ª, donde ideó una red de espacio para acelerar el lanzamiento de la Agencia Espacial Española y una ley del espacio, tareas que empiezan a ver la luz este año, como todos conocéis bien. Dentro de Ellas Vuelan Alto es socia fundadora, directora de expansión y actualmente desde EVA Andalucía, responsable de espacio de nuestra asociación Ellas Vuelan Alto. Y además, bueno, es una gran deportista y el último reto que tiene es que ha ascendido al Kilimanjaro, así que casi comparable a ser del Real Madrid. Bueno, os dejo y Ale. Pues muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a los asistentes que estáis hoy aquí, que hemos llenado casi la sala. Y bueno, especialmente Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, que estás recién aterrizado en Madrid Barajas y que has venido, de hecho has solicitado incluso que querías estar en contacto con los estudiantes, nos lo pidió él personalmente, pues para transmitiros pues eso, ¿no? Que el espacio está más cerca de lo que pensamos y que se puede trabajar incluso en un país como nosotros, ¿no? Desde aquí de España, un país más chico, ¿no? Muchísimas gracias, como te digo, por estar aquí con esta carrera vertiginosa que tienes. Pues, hombre, la primera pregunta es ¿cómo un malagueño del Real Madrid llega a la NASA? Cuéntanos, por favor. Pues mira, yo siempre he estado muy interesado en lo que es la exploración espacial y hacer algo que es diferente, que no lo hemos hecho nunca. Por ejemplo, la exploración de los océanos. La exploración espacial a mí me atraía porque es que es lo último, es lo máximo de empujar lo que es las fronteras. Entonces, desde pequeño yo sabía que tenía que hacer algo parecido a eso. Y eso fue lo que me conectó con, bueno, tiene que ser la NASA, ¿no? Porque son los que hacen los vuelos espaciales. Y yo no había nacido todavía durante el Apolo, pero vi los vídeos del Apolo. O sea, gente en la Luna. Y después, cuando yo estaba creciendo el trabajador espacial, yo tuve la suerte de trabajar en la Estación Espacial Internacional, un ensamblaje que yo creo que es el mayor reto de ingeniería que hemos hecho nunca, conectar módulos que nunca se habían conectado a la Tierra en el espacio con astronautas. Entonces fue lo que me llevó allí. Y me encanta que estéis todos aquí, la energía y el interés que hay, porque yo he venido a contaros que cuando yo lo hice, era la NASA y tuve que ir a Estados Unidos a estudiar, pero hoy no es eso. Hoy es Europa, es Madrid, y lo vais a escuchar después, y es todo el mundo. El programa del que vamos a hablar, Artemis, es un proyecto que sí, que está liderado por la NASA, pero es internacional. Entonces, vosotros sois los que vais a seguir llevando ese proyecto en el futuro. Por eso tengo tanto interés. Esto no es una charla de mí para vosotros para contaros cosas. Esto es un reclutamiento de futuros ingenieros y astronautas y gente que va a divulgar de esto para lo que es el proyecto Artemis. Qué bueno, nos vamos a reclutar, efectivamente, me encanta. Es cierto, porque creo que es muy necesario que la gente joven entre en este sector, pero que vea que es posible, ¿no? Y nada mejor pues que es el ejemplo de Carlos para ver que se puede cumplir, ¿no? Y que de hecho es más fácil que entonces, cuando me contabas alguna vez que cuando estabas en Málaga y decías que querías trabajar en espacio, te decía que qué locura es esa, ¿no? Sí. Siempre me miraban como si, sí, es como decir que quieres ser futbolista o artista o algo de eso, que es muy difícil. Y era muy difícil, pero se puede conseguir y ahora es mucho más accesible. Genial, qué maravilla. Pues el 16 de noviembre finalmente fue el lanzamiento de Artemis 1 y bueno, quizás la primera pregunta que nos surge o que le surge al público en general es ¿por qué volvemos a la Luna si en realidad ya hemos estado allí hace 50 años? Sí, muy buena pregunta, y voy a empezar a utilizar alguna de las diapositivas. Esto es porque vamos a la Luna. Esto es una foto que tomó el rover Curiosity en Marte y tomó una foto de lo que es la Tierra. El objetivo principal no es volver a la Luna. El objetivo es llegar a Marte.
Lo que pasa es que para llegar a Marte tenemos que desarrollar un montón de tecnología y aunque hemos vuelto a la Luna, también hemos perdido mucho de los conocimientos de cómo se hacen las operaciones, todo eso. Tenemos mucho más tecnología, computación, que es muy importante, tenemos cientos de veces más de lo que había antes, pero cuando quieres ir a Marte es como tú que has escalado el Kilimanjaro, imagínate que un día se te ocurre que quiero hacer eso, voy a escalar el Kilimanjaro, te vas a una tienda, compras todo y al día siguiente te vas al Everest o al Kilimanjaro, no, o sea, te vas a dar cuenta que te faltan cosas, que algunas cosas no funcionan. Pues imagínate Marte, nosotros estamos muy acostumbrados a hacer operaciones en la órbita baja de la Tierra que son 2 o 3 horas para volver. Si hay algún problema, 3 horas de vuelta. Logística, un lanzamiento, puedes estar el mismo día ya acoplado a una estación en órbita baja de la Tierra. La Luna son como 3 o 4 días de ida, otras de vuelta y es mucho más complicado llegar. Entonces, y una vez que estás allí, tienes también cosas de logística y operaciones que no es lo mismo que en órbita baja de la Tierra. Y por eso queremos probarlo ahí. En Marte son 6 meses para llegar. O, bueno, igual tenemos otras tecnologías 3 meses. Y después tienes que esperar tiempo a que salgan los planetas. O sea, las misiones serán 1 año o 2. Entonces no podemos ir ahí directamente sin haber probado todo en otro sitio y nuestra plataforma para probarlo va a ser la Luna. Y una cosa más que te va a decir, mucha gente piensa, bueno, eso ya lo hicimos hace 50 años y llegamos a la Luna. Hace 50 años el objetivo era llegar y casi llegamos, o sea, muchísimo riesgo, una capacidad muy limitada, 6, 7 días, 10 días como mucho tenían que volverse. El objetivo ahora no es llegar a la Luna, eso es el primer paso. El objetivo es, como veis, algunas de las cosas que están aquí, no solo llegar, pero montar bases, estudiar tecnologías, desarrollar sistemas que vamos a utilizar exactamente los mismos en Marte. Entonces va a ser llegar y quedarse allí para aprenderlo todo y una vez que ya, como lo hemos hecho ahora en la órbita cercana a la Tierra con la estación espacial, que incluso hay compañías privadas que han hecho naves que ya pueden llegar allí, queremos hacer lo mismo. Poner ahí la plataforma, aprender y una vez que ya hemos aprendido, vosotros trabajaréis en los sistemas que van a ir a Marte. Qué bueno, o sea, que quizás la gente que hay aquí en esta sala hoy puedan fabricar pues, los sistemas que se van a hacer en Marte en los próximos años. Bueno, luego hablaremos de tiempos, pero bueno, ya eso sí que es una curiosidad. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en llegar a Marte? Es una pregunta trampa porque no estaba pactada. No, es muy buena pregunta. Y no tenemos una respuesta exacta ahora mismo, pero te voy a decir lo que yo pienso, cómo vamos los pasos. En toda esta arquitectura para llegar a Marte, que está a la derecha del chart este que tenéis aquí, estamos empezando con los primeros sistemas que es la nave Orión, para llevar a los astronautas a la órbita de la Luna y volver, el cohete SLS, y lo siguiente será la Estación Espacial Gateway, que vamos a hablar un poco después de eso. Entonces va a ser como establecer la presencia en la órbita de la Luna y llegar a la superficie. Todo eso lo vamos a estar haciendo esta década. Llegaremos a la superficie 2025, igual si hay algún retraso, 2026. Entonces yo creo que esta década la vamos a utilizar para llegar, establecer presencia. La siguiente década desarrollaremos las tecnologías como tecnologías nucleares para energía eléctrica, bases y los hábitats que vamos a poner, que van a ser muy parecidos a los que pensamos poner en Marte. Entonces yo creo que esto llevará más o menos una década. Entonces yo pienso que al final de los 30 ya estaremos trabajando en eso. Y por eso exactamente, o sea, nosotros vamos a hacer los primeros pasos. Llevamos ya 10 años construyendo Orión, SLS, pero imagínate al final de los 30, espero no estar yo todavía allí trabajando en eso, por eso es tan importante que empezamos a generar esta ilusión y que haya gente como yo, hace 20 o 30 años estaba muy inspirado y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Necesitamos gente ahora, que está saliéndose de la universidad, al instituto, o incluso antes, que quiera hacer eso, porque os vamos a necesitar para terminar este proyecto. Genial, pues vamos a centrarnos en el Artemis 1, que ya ha llegado a la Luna. ¿Cuáles eran, Carlos, los objetivos que tenía Artemis 1? Voy a poner una
Ahí estamos. Mira, el objetivo de Artemis 1, bueno, de hecho voy a volver atrás un poquito. El objetivo de Artemis 1, que es lo que está en el 2022, era probar todos los sistemas para llevar a astronautas a la Luna, incluyendo los sistemas de tierra, el cohete y todas las componentes de Orión. Ya habíamos hecho 3 pruebas con Orión para probar el cohete de escape por si hay algún problema durante el lanzamiento, y también en el 2014 hicimos una prueba para probar toda la cápsula. La mandamos como 3.600 millas y volvió, probamos el escudo térmico, probamos todos los paracaídas y todo eso, pero jamás habíamos hecho todo junto, incluyendo el módulo de servicio europeo, que lo hace la ESA y tiene componentes de compañías en 10 países europeos, incluyendo España. Por cierto, no te lo he dicho antes, lo curioso de todo esto es que yo fui al instituto en Tres Cantos. Bueno. Y ahí es donde está la compañía que ha hecho componentes de Orión, después de tantos años. Entonces, eso era Artemis 1, probar, llegar a la Luna, hacer una misión muy estresante para todos los sistemas, propulsión, electricidad, cosas de cuestión térmica, y 25 días. Y ahora ya sabemos que estamos listos para ponernos astronautas, que será la siguiente misión el año que viene, y será la última prueba de los sistemas, porque no se puede probar las cosas sin tener astronautas dentro, cuestión de oxígeno y todo eso. Entonces esa prueba será el año que viene y a partir de ahí ya somos un sistema operacional. Bueno, la cuestión es los objetivos y cuáles han sido los resultados. Pues, ¿Ha habido un match ahí bueno con los objetivos? Ha sido increíble. El objetivo principal de la misión era realmente probar el escudo térmico, porque este escudo térmico es el más grande que hemos hecho nunca para una nave tripulada. Apolo tenía uno, por supuesto, de reentrada a velocidad de retorno de la Luna, que es muy, muy alta. Y lo habíamos probado en el 2014, pero teníamos una arquitectura un poco diferente y no era tan rápido. Entonces, eso era el objetivo principal de la misión. Y después, por supuesto, el módulo de servicio europeo, cómo operan todos los sistemas, caracterizarlo. Teníamos una serie de objetivos y subobjetivos, que como eran como 20 o por ahí, y el primer día que estuvimos ya en el espacio dijimos, vamos a probar mucho más porque estamos generando más electricidad, no estamos consumiendo, los diferentes sistemas no necesitan tanta calentamiento de heaters y todo eso, y entonces empezamos a poner todos los días, nos reuníamos y empezamos a ver más pruebas, más pruebas, más pruebas. Y todo salió genial. Hemos tenido, como siempre, descubres cosas que no sabías que podían operar. Algunas de ellas normales, es que no sabíamos cómo operaba el sistema normalmente. Otras fallos que vamos a tener que corregirlos, pero en general de 1 a 10, un 13. Maravilloso, maravilloso. Sí, porque habéis podido hacer mucho más de lo que estaba previsto inicialmente. Qué bueno, qué bueno. Y Carlos, ¿cómo se vive desde dentro una misión así? O sea, me refiero, no sé cuál puede ser el momento más crítico. Siempre pensamos a lo mejor desde fuera, los profanos cuando lo vemos que puede ser el momento del lanzamiento. No lo sé, ¿cómo lo vivió tu equipo? ¿Cuántas personas erais? ¿Cómo lo vivisteis? Cuéntanos. Te voy a contar enseñando un vídeo. A ver si llegamos ahí. Por supuesto, las fases más dinámicas de la misión son el lanzamiento y la reentrada. El vídeo también nos va a enseñar diferentes aspectos del ensamblaje de la nave Orión, incluyendo el módulo de servicio europeo, que ahí están los paneles solares plegados, encima está la cápsula Orión. Ese es el módulo de servicio europeo antes de que hicimos el acoplaje, pero realmente el lanzamiento es la primera vez, ahí está Orión llegando, poniéndolo en el cohete, fue la primera vez que íbamos a probar todo ese sistema con tanta energía. Entonces, por supuesto que sabíamos que iba a ser muy complicado llegar hasta el lanzamiento porque tenemos muchas reglas de que si hay algo que no está perfecto se para el lanzamiento, entonces pensábamos que iba a ser muy difícil lanzarlo y por supuesto una vez que lo lanzas ya no hay retorno, ahí tiene que salir todo bien, un montón de cosas del cohete, ahí está el cohete ya encendiéndose, un montón de cosas del cohete y después de Orión. El cohete es un sistema que lo ha hecho un equipo totalmente distinto.
Entonces, las cosas en las que tenemos que estar conectados cuando hay diferentes eventos que Orión tiene que hacer algo y reaccionar a eso, pues todo eso era la primera vez que realmente lo íbamos a probar en un momento dinámico. Ese es Orión, y ahí ves la torre de escape que ya está saliendo porque no la necesitamos. Esos son los paneles solares plegándose. Esta es la última fase del cohete, y ahí está la parte de atrás del módulo de servicio europeo y Orión separándose de ella. En los paneles solares, una curiosidad es que hay 4 paneles solares, pusimos cámaras en el final de los paneles solares. Y una vez que descubrimos que estamos generando mucha electricidad, pues empezamos a utilizar uno de los 4 como un selfie stick, más o menos, o sea, para hacer fotos. Estas son diferentes fotos de cuando estábamos ya bastante cerca de la Luna. Pasamos como a 100 kilómetros de la superficie lunar. Esta es una foto que jamás la habíamos hecho antes, porque como íbamos muy lejos en la órbita de la Luna, pudimos ver Orión con el selfie stick, haciendo una foto, la Luna y después la Tierra por detrás. Esto es una foto justo antes de volver, que pasábamos muy cerca también de la Tierra, y realmente ver a nuestra cápsula, a nuestra nave espacial, y ver cómo está ahí en la Luna. O sea, estamos acostumbrados a ver cosas del Apolo y tal. Eso para mí estamos en una reunión en esa sala donde hacíamos las operaciones. Estamos en una reunión y teníamos las pantallas que te dan las imágenes que vienen de la nave directamente, y estamos discutiendo sobre diferentes cosas que íbamos a probar o no íbamos a probar y tal, y de repente volvemos a adquirir la señal y sale una foto nuestra de Orión con la Luna ahí tan cerca. O sea, nos quedamos todos como sin aliento casi. Así de improviso, ¿no? Sí, y totalmente. Qué bonito. Pues como estamos rodeados aquí de futuros ingenieros que se van a apuntar todos ya para empezar a fabricar todo lo que haga falta para ir a Marte, así lo dejo caer, que no os lo hemos dicho todavía, ¿no? Ninguna vez. Pues quizás desde el punto de vista técnico de ingeniero, ¿cuál fue, según tu criterio, la fase más crítica, la fase más difícil? Seguramente, bueno, hubo diferentes. La más crítica, pero que salió todo perfectamente y era todo automatizado, para nosotros era el lanzamiento, porque no solo dependía de cosas de Orión. Y en Orión lo de la reentrada, que es la siguiente, ya lo habíamos probado, teníamos que probarlo otra vez, pero... Entonces, en esa fase tenía que haber muchas cosas que salían bien, desde sacar los fairings, hacer la eyección de los fairings, los paneles solares, toda la activación, empezar la nave, estar en el espacio y todas las computadoras haciendo todo lo que tienen que hacer. Entonces, en cuestión de planearlo, esa era una de las más difíciles. Después, durante la misión, tuvimos un par de problemas y esta es una de las cosas que siempre por eso hacemos tantas pruebas, porque normalmente es la ley de Murphy que decimos en Estados Unidos mucho. Siempre va a ocurrir algo que va a descubrir otro problema que no sabías que estaba ahí, pero los dos conectados es cuando realmente tienes un problema. Entonces hubo una vez que una de las estaciones no era Madrid, que aquí hay una de las estaciones donde nos comunicamos, hay 3 estaciones, en Goldstone, en Estados Unidos, en Canberra, Australia, y en Madrid, en Robledo de Chabela. Una de ellas tuvo un problema y perdimos la comunicación durante 5 horas, que no pasa nada, la nave es totalmente automatizada. Pero nada más volver, hubo otro problema que nos dimos cuenta de que uno de los switches que pasan en electricidad se había abierto sin comandarlo ni nada, y eso dejó de proveer energía a uno de los componentes que es lo que comanda los diferentes jets que hacen el control de maniobras de la nave. Entonces se juntó la pérdida de comunicación, un fallo totalmente separado aquí en la Tierra, con el fallo de este switch que se abrió, y todavía estamos investigando eso, con el fallo que había en todo el software que habíamos hecho, que no había detectado que había alguno de los jets que no se estaban encendiendo y la nave creía que sí. Entonces,
se conectó todo eso y hubo unos momentos de así de incertidumbre trabajando con el equipo de control y tal, pero la nave reaccionó por sí sola, el equipo de control fue fenomenal, nosotros apoyamos todo eso y no ocurrió nada y comprobamos, pero descubrimos que había un par de cosas que había que cambiar y después, por supuesto, la reentrada, eh, no hay mucha comunicación mientras que entra porque está todo ionizado, no pueden pasar las señales, entonces ahí tiene que primero sobrevivir la reentrada con el escudo térmico, que es lo que estábamos probando, después tienen que salir 11 paracaídas y os voy a enseñar un vídeo un poco de cómo va eso, y todo tiene que salir perfecto y claro, estamos allí manteniendo la respiración un poco, pero salió todo muy bien. ¿Puedes decantar si es más complicada el despegue o el aterrizaje? Quizás en vuelos comerciales o como piloto es más crítico el despegue, curiosamente por el combustible, ¿no? Pero no sé si en el caso se puede trasladar a... Porque claro, la reentrada es muy crítica también. Sí, es igual de crítica. Una vez que ya lo hemos hecho y lo hemos probado todo, sabemos que todas las secuencias, hay secuencias que son de milisegundos. O sea, tienes que hacer esto y lo otro tiene que salir y todo. Por ejemplo, cuando sacas la torre de escape, por si hay que abordar la misión o algo, tiene que ocurrir un momento muy específico y hay segundos de... Entonces todo eso lo has calculado, lo has planeado, lo has simulado, pero tienes que hacerlo por primera vez. Entonces una vez que ya lo hemos hecho, pues tenemos mucha más confianza para la siguiente. Entonces la siguiente misión, yo te diría, es la reentrada, y por supuesto en la siguiente misión tenemos un montón de componentes que vamos a probarlos por primera vez, de cosas de oxígeno, de ejercicio de tripulación, todo eso, que por eso vamos a hacer la siguiente misión. Esta misión era directos a la Luna, 25 días total, pero orbitando la Luna como 2 semanas. La siguiente misión vamos a estar como 24 horas alrededor de la Tierra, una órbita muy alta, pero en la Tierra, por si alguna de esas cosas no funciona, no tienes que esperar 4 días para volver. Qué bueno. Bueno, pues vamos a pasar a una parte que también es muy importante. Abandonamos temporalmente la parte técnica y vamos a entrar en la parte económica, ¿no? Porque en muchos casos, un país a lo mejor como el nuestro no entiende muy bien por qué hay que invertir en espacio. Creo que en Estados Unidos eso lo entendéis mejor. ¿Por qué hay que invertir en espacio, Carlos? No te creas, hay mucha gente todavía que se lo pregunta. Hay miles de razones. Yo te voy a dar 2 que personalmente son las que yo creo que tienen más... Bueno, empezando porque tenemos la obligación como humanidad de seguir avanzando, primero. Entonces, ok, igual no tiene que ser el espacio, pero tienes que buscar un campo en el que avanzar significa crear nuevas tecnologías y conocer más de lo que conocías, y coges el espacio y dices, mira Marte, un planeta cercano, muy cercano a nosotros, que creemos que había agua, se parecía a la Tierra en algún momento y mira cómo es ahora. ¿Qué ocurrió? No lo sabemos. Tenemos ideas, pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué más cercano a la Tierra que conocer nuestro planeta y nuestra galaxia y nuestro sistema solar, y qué nos depara dentro de 1000, 2000, 3000 años? Entonces esa es una. La siguiente es que está demostrado desde Apolo que cada dólar que pones en el programa espacial te da muchísimo más de vuelta en miles de disciplinas que no tienen nada que ver con el espacio. Imagínate lo que es hoy el mundo con los móviles, con la comunicación, todo eso empezó primero por la computación y hacer cosas más pequeñas. ¿Por qué hacemos cosas más pequeñas? Porque no puedes meter un ordenador que es como un armario en una nave. Computación, hacer cosas más pequeñas, materiales que son más resistentes. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, de ir a la Luna para probar cosas, muchas de esas cosas, porque os repito que no vamos como el programa Apolo, para llegar ahí, poner la bandera y volver, vamos a hacer mucho más. Llegar a la superficie es paso 1. Entonces vamos a hacer un montón de tecnologías. Por ejemplo, podemos extraer materiales, sabemos que hay agua en la Luna, por eso vamos a ir a los polos, porque vamos a ir a sitios donde creemos que puede haber agua. Podemos extraer materiales como agua de la Luna, decomponerlo y hacer combustible. Por supuesto, eso es casi necesario en Marte, porque no te puedes llevar todo el combustible. Imagínate lo que es, vamos a ver si tengo ahí una foto de la rampa de lanzamiento. Imagínate los sistemas que necesitamos en la Tierra para lanzar un cohete, todo el mundo que trabaja allí, el combustible. En Marte no hay nadie,
están los astronautas y ya está. Entonces tenemos que llevar sistemas ahí y por ejemplo, poder generar combustible del material que hay en Marte es muy importante. Imagínate el tipo de cosas que puedes hacer con eso en la Tierra. Entonces, te lo estoy contando muy largo, pero la respuesta es que todo lo que hacemos para el programa espacial es avanzar tecnología, medio ambiente. Imagínate lo que sería la cuestión del medio ambiente sin poder tener fotos de satélites y hacer exámenes de lo que es la atmósfera y el ozono. Todo eso empezó el programa espacial. Entonces, ese tipo de cosas son... yo no es porque tenemos que invertir, es que no podemos no invertir en el espacio. Me encanta, me encanta. Yo creo que aquí todos somos unos convencidos, pero bueno, eso hay otros ámbitos donde me gustaría, ámbitos políticos, que me encantaría que te escuchara por eso, porque es fundamental. Por suerte en España creo que ya nos empezamos a dar cuenta y ya estamos próximos a tener una agencia espacial española. Y también a crear una ley espacial, porque bueno, pues para poder incluso hacer lanzamientos desde territorio español ahora mismo ni siquiera tenemos la legislación oportuna para poder hacerlo, solo se puede hacer dentro de regulación, digamos, militar, ¿no? Es como está ahora mismo en España. Con lo cual eso impide a muchas empresas pues poder desarrollarse incluso a nivel comercial como pasa en Estados Unidos a las empresas privadas. Son pasos que hay que hacer a nivel institucional. ¿Tú cómo lo ves desde NASA? ¿Crees realmente eso también que es necesario o que ayuda a que un país tenga su propia agencia, su propia ley para avanzar en espacio? Sí, por ejemplo, la estrategia de la NASA, sobre todo después de haber experimentado con eso en el programa comercial para llevar a astronautas a la Estación Espacial Internacional, al principio era todo el gobierno financia, contratamos a compañías muy grandes que lo hacen. Empezamos con lo del programa comercial y de repente hay una economía total para ir a la órbita cercana a la Tierra. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic y un montón de startups que están empezando a ver que pueden ganar dinero desarrollando tecnologías para hacer mucho más barato llegar al espacio, y también en España las hay. Entonces eso ha creado el hecho de decir, nosotros ponemos la infraestructura y después una vez que ya conocemos y hemos creado esa infraestructura, las compañías queremos nada más que comprar servicios. Y mira todo lo que se ha creado en la órbita cercana a la Tierra. Queremos hacer lo mismo en la órbita de la Luna. Por ejemplo, hacer Orión, SLS, hacer el Gateway, poner esa infraestructura y después seguramente vamos a pedir a compañías que nos den los servicios de logística. Llevan materiales allí, no astronautas porque es un paso igual muy grande, sobre todo por la seguridad. Helicóptero, yo voy con el helicóptero. Sí. pero vamos a pedir a compañías que nos den servicios, y igual también pedimos hasta a ver qué compañía puede hacer esto de sacar materiales y hacer el combustible. Entonces eso va a desarrollar, y claro, una vez que creas esa infraestructura y empieza esa economía, importantísimo. Y termino diciendo que, como no es solo en Estados Unidos y de la NASA, hay muchísimo interés en Europa ahora en hacer eso, y muchos startups que están empezando a salir. Entonces hacer algo, por ejemplo, la Agencia Espacial Española, pues ayuda a proveer como el conocimiento inicial para como que encauzar esas compañías a seguir innovando y tal, y que no sea tan difícil, que no tenga que haber una compañía que igual es pequeña, una startup, que tiene que invertirse todo de leyes, tal, inversión, la primera inversión y tal. Entonces yo creo que sí que va a ayudar muchísimo, y los países que inviertan en eso su economía cislunar, que la llamamos, va a estar mucho más avanzada que los que no hagan nada. Me encanta que hayas sacado el término porque va un poco en esa relación, ¿no? El que nos digas que es la economía cislunar, incluso a lo mejor va a surgir la economía vecina a Marte en el futuro, ¿no? Que no sé cómo se llamará, cismarciana o cómo. Pero bueno, que son términos que se van a tener que acoplar dentro incluso de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Van a ser términos que van a existir, ¿no? Entonces, ¿cómo, de alguna manera, cómo crees que eso va a ser de grande realmente para que puedan invertir incluso esas? En España tenemos más un tejido de startups en espacio. En Málaga tenemos una
que ya no diría que es una startup, porque tenemos a DHV Technology que ha crecido mucho y tiene hasta filial en Estados Unidos. Es como al revés, ¿no? Entonces, han crecido hacia allá, hacia Estados Unidos, ¿no? Porque hay mucho negocio allí. ¿Cómo de alguna manera, cómo de grande es ese pastel? O sea, ¿realmente hay un negocio para que esas empresas, para animar a gente joven como aquí que inviertan, que sean empresarios y que se lancen a hacer startups porque habrá negocio? Vamos, nosotros en la NASA pensamos que sí, que hay muchísimo negocio. Y de hecho, el interés de todos los países en firmar estos acuerdos Artemis que estamos creando, no solo de la Agencia Espacial Europea, sino de países individuales, porque ellos quieren hacer cosas que son parte del programa Artemis, igual no es algo tan grande como SLS o Gateway o la nave de alunizaje o la base, pero hay un montón de cosas alrededor de eso que hay mucho interés de muchos países en hacerlo. Y de hecho, esto para Estados Unidos, igual no aplica mucho, pero ese liderazgo de decir, esta es la visión y este es el proyecto que vamos a hacer y vamos a invertir en ello y creamos una infraestructura que no es solo Estados Unidos, es otros países. Ese liderazgo y esa cooperación va mucho más allá de cosas del espacio y en el ambiente que estamos ahora en general en el mundo con las cosas de Rusia y Ucrania, China y tal, ese tipo de cooperación y entenderse y colaborar juntos se puede aplicar, puede crecer mucho más de solo el programa Artemis. Y eso lo reconoce el gobierno americano. Pues también tomar nota ya para... Les vamos a fichar a todos, ¿no? Después vamos a pedir nombre, apellidos y ya... Porque efectivamente hay mucho por hacer y contamos con vosotros. Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos del programa Artemis? Todo lo que viene después, sé que hay mucho más. Mira, para empezar, estas son fotos, por cierto, de la Luna y de la misión. Después las podemos poner mientras que hacemos preguntas. La siguiente misión es Artemis 2. Ya os he dicho que va a ser una órbita alta en la Tierra para probarlo todo y después un paso por la Luna. Y esta misión ya está en fase avanzada de ensamblaje incluso, todos los componentes. Este es el módulo de servicio europeo, que de hecho en la foto que está a la derecha lo estamos integrando ya con el adaptador que se pone encima del cohete. La cápsula no he traído ninguna foto, pero está ya muy avanzada también. La siguiente misión, Artemis 3, es la primera misión que la vamos a llevar a una mujer a la superficie lunar, la primera persona de color, la primera mujer, primera persona de color, el siguiente hombre después de 50 años, y eso está a la vuelta de la esquina. De hecho, la cápsula ya está en el Centro Espacial de Kennedy, estamos haciendo el ensamblaje. El módulo de servicio europeo lo voy a ver dentro de la semana que viene, pero está ya muy avanzado y esperamos que esté en Estados Unidos de verano, más o menos por el verano, igual un poco más tarde. Está ya, el cohete SLS está ensamblado y SpaceX, que es la compañía que hemos contratado para hacer la nave de alunizaje, también está probando. De hecho, quieren volar con el Starship, la nave que va a ser derivada de la que va a llevar a los astronautas a la superficie lunar. Quieren hacer una prueba orbital en los próximos 2 o 3 meses. Entonces, todo eso está ya, y es volver a la Luna. O sea, casi parece ciencia ficción un poco, ¿no? Porque desde el Apolo no lo hemos vuelto a hacer, pero estamos ya a la vuelta de la esquina. Y mientras que estamos haciendo todo eso, estamos construyendo la Estación Espacial Gateway para poder tener gente ahí permanentemente, y además también es como un salto. En el programa Apolo podíamos ir a sitios muy específicos de la Luna, sobre todo por el Ecuador. Ahora queremos ir a donde la ciencia nos lleve, a los polos, y vamos a los polos y conocemos algo, queremos ir a otro sitio. Entonces hemos hecho una arquitectura que nos puede llevar a cualquier sitio. Podemos diseñarlo y no hay que cambiar todo, hacer una nave nueva. Y esa estación se llama Gateway, y tenemos aquí a gente que saben mucho de ello porque son compañías, empresas principales en el diseño de ello, así que podemos introducirlos ahora. Pues sí, efectivamente, ya pues llegó el momento que efectivamente teníamos aquí preparado un poco de sorpresa, porque
No es que os estemos diciendo que vamos a trabajar con la NASA, sino que España ya está trabajando con NASA, compañías españolas ya están trabajando con NASA. Y bueno, va a subir Cristina a presentar a nuestros siguientes dos invitados que os contarán lo que están haciendo. Muy bien, pues efectivamente contamos aquí con la presencia de dos ingenieros de bus en España, que son Emilio La Peña y Aurora de Juan. Voy a leer sus notas biográficas para que un poco pues tengáis una idea de qué perfil tienen. Son casi perfectos, no son ingenieros aeronáuticos, pero bueno, no todo el mundo tiene este honor, se lo podemos perdonar, pero son muy próximos y son de la UPM, con lo cual pues somos también de la gran familia UPM. Empiezo por Emilio. Emilio La Peña es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en astrofísica por la Universidad Internacional de Valencia. Inició su actividad profesional en Airbus Crisa hace más de 33 años, donde ha participado en el diseño y definición de la arquitectura de equipos y sistemas electrónicos de gestión de energía para lanzadores como el Ariane 5, satélites para misiones científicas de observación de la Tierra como el programa Copernicus, interplanetarias como la próxima misión a Júpiter, JUICE, meteorológicas como Meteosat, tercera generación, y de telecomunicaciones. Desde 2010 pertenece al grupo de expertos de Airbus en electrónica de potencia. Actualmente es el responsable técnico en Airbus Crisa del diseño del subsistema de gestión de potencia del elemento tripulado HALO, Habitation and Logistic Outpost, de la NASA para la Estación Espacial Tripulada Gateway, que orbitará la Luna a mediados de esta década, como nos han explicado ahora mismo. Por otro lado, Aurora es ingeniera por la Universidad Politécnica de Madrid, donde cursó estudios de grado en tecnologías industriales, máster de ingeniería industrial y máster de electrónica industrial, y es nada. Recibió 3 becas de investigación en el Centro de Electrónica Industrial de la UPM, donde colaboró con empresas como Premio y Gaia Converter para el desarrollo y optimización de componentes magnéticos y convertidores de alta densidad de potencia para aviónica. Actualmente posee publicaciones en IECubo que ha presentado en conferencias internacionales. Inició su actividad profesional en Airbus Crisa en el año 2021 como ingeniera de diseño de hardware de vuelo y actualmente es responsable de una de las principales tarjetas de conversión de potencia para el proyecto HALO que acabo de citar. Forma parte también del grupo de expertos de I+D+I de Airbus, especializado en el diseño de componentes magnéticos de última generación. Bueno, pues os dejo aquí para que participéis. Pues adelante, Emilio y Aurora. Bueno, se van a saludar porque son, claro, han trabajado juntos, se conocen muy bien. Pues adelante, cuanto queráis, contadnos en qué estáis trabajando. Esto es las cosas del directo, ya está. Sí, adelante. Yo solamente llevaba, ahora sí, ¿verdad? Sí. Yo solamente llevaba 9 años en el planeta Tierra cuando utilizamos estos vehículos espaciales para ir a la Luna. Fijaros la fragilidad que manifiestan, son, como decía antes Carlos, casi un milagro que llegáramos con esto, pero llegamos.
En una de mis visitas profesionales a Estados Unidos tuve la suerte de ir al Museo Smithsonian y ahí tienen un prototipo a escala 1:1 del módulo que aterriza en la Luna, del módulo lunar, y realmente parece súper frágil. Ya sabéis que, no sé si sabéis que sus paredes del habitáculo tienen menos de 1 milímetro de espesor. Pues bien, con eso llegamos. Por eso siempre lo he llamado yo la audaz visita a la Luna, porque yo diría que si tuviéramos que hacer un balance entre valor y tecnología, el valor estaba muy por encima, ¿vale? Muy por encima. Entonces, actualmente han pasado muchos años. Como podéis notar por mis canas, han pasado muchos años. Y hoy en día vamos a ir a la Luna de esta manera. Esto es una representación artística de la Estación Espacial Gateway, puesto que, claro, todavía no existe, estamos construyendo todos sus elementos, que será lo que orbitará la Luna de manera que nos permitirá tener una presencia estable, como Carlos comentaba, en nuestro satélite natural de la Tierra. Aquí podéis observar este elemento que tiene estos paneles solares tan grandes. Es el Power and Propulsion Element, que es el que genera toda la energía para todas las funciones que la Estación Espacial tiene que llevar a cabo, tanto en el tránsito desde la Tierra hasta la Luna como alrededor de la Luna. Estos paneles tan grandes generan 56 kilovatios, de los cuales 32 se utilizan para dar servicio a todos los elementos de la Estación Espacial. Los 24 restantes se utilizan para propulsión iónica, motores iónicos, ¿vale? Nuestro trabajo en Airbus CRISA es desarrollar el subsistema de potencia de este módulo, que es el HALO, el Habitation and Logistics Outpost, que maneja esos 32 kilovatios, dado que es el primer elemento que va detrás de la fuente de energía global. Nuestro trabajo consiste en proteger, gestionar, distribuir y condicionar esa energía para todos los servicios que sean necesarios a bordo. En particular, alimentamos a los vehículos visitantes, tanto Orión, cuando va unido directamente a HALO, como el elemento que bajará de una manera reutilizable a la superficie lunar, y el vehículo de logística que alimentará, que traerá los suministros necesarios para cada una de las tripulaciones que vivirán en esta estación espacial. Y luego también le pasamos la energía al siguiente elemento. El siguiente elemento es el módulo europeo. Este primer elemento está bajo, digamos, la gestión directa de la NASA, y este elemento, que es el International Habitat, está bajo la gestión de la Agencia Espacial Europea, de nuestra agencia espacial. Nosotros también construimos el subsistema de potencia completo de este módulo. 32 kilovatios, para que tengáis una cifra de mérito fácil de entender, es lo que consumirían si pusiéramos en órbita 6 hogares de los nuestros alrededor de la Luna, es lo que consumirían. Es una cantidad de potencia muy relevante para el espacio, porque no es lo mismo como en Tierra, ¿no?, que un tren eléctrico consume una ingente cantidad de energía, pero está apoyado en la Tierra, ¿no?, y tiene la fuente de energía que le viene de una central eléctrica, con lo cual digamos que todos esos elementos de generación y gestión de energía pueden ser pesados, grandes, voluminosos. En espacio, como decía Carlos, todo tiene que pesar poco, y ese es uno de los retos importantes que afrontamos. Y luego, por último, también en el marco del módulo europeo, del European Service Module, de la cápsula Orión, hemos desarrollado la unidad de control térmico. La unidad de control térmico hace el papel que dice su nombre, es decir, adquiere las temperaturas en diferentes elementos de Orión y actúa los calefactores para conseguir que tanto la tripulación como los elementos claves, por ejemplo la batería, tengan su temperatura bien controlada y puedan realizar su misión a lo largo de los días que dura el vuelo. Pero también gestiona consumibles que son esenciales para la vida de los astronautas, como el oxígeno, el nitrógeno y también el agua, que deben consumir, que consumirán los astronautas, seguro, mientras estén en la estación espacial. Perdón, esto es al revés. Esto es una representación gráfica del HALO, del Habitation and Logistics Outpost, y estas son las unidades que nosotros fabricamos. Son muchas, porque, claro, esto es un vuelo tripulado. Un parámetro esencial de un vuelo tripulado es la seguridad de la tripulación. La tripulación tiene que volver a tierra y tenemos que garantizar que ningún evento, ningún fallo simple, cualesquiera que sea el fallo simple que consideremos, pueda conducir a una degradación de los sistemas que hagan imposible la supervivencia de la tripulación. Entonces, electrónicamente no os voy a contar la estructura, requirió un montón de tiempo, pero básicamente el sistema tiene muchas redundancias, es decir, cosas repetidas, de manera que cruzando además tiene 2 dominios de potencia, básicamente como 2 veces la red eléctrica que nos llega a las casas,
De manera que si se produce cualquier fallo simple, el sistema tiene que autónomamente reaccionar y no mostrar ninguna pérdida de las funcionalidades que se esperan de él. Y si hay un fallo doble, debemos garantizar el retorno seguro de la tripulación a tierra. Entonces, bueno, estas unidades pesan mucho. Realmente, esta de aquí pesa más de 115 kilos, esta otra pesa 90, porque tienen muchísimas funcionalidades. Los experimentos que se van a llevar a cabo a bordo, el soporte vital de la tripulación, la alimentación de vehículos visitantes, la gestión de la energía hacia los siguientes vehículos. A este lado va el Power and Propulsion Element y aquí va el hábitat europeo. Entonces, garantizar la integridad de la misión y la supervivencia de la tripulación a 384.000 kilómetros de la Tierra, pues tiene sus retos tecnológicos, como podéis imaginar. Dentro de estas unidades hay unos elementos claves, que son las unidades de conversión de energía, que alimentan a vehículos visitantes a la potencia que utilizará, a la energía que utilizará la tripulación a bordo durante sus misiones, y eso es lo que hace mi compañera. No penséis que entre los dos hacemos el hábitat entero, porque tenemos la mala costumbre de dormir, ¿verdad? Ha llegado un momento de la vida. En CRISA actualmente, en Airbus CRISA actualmente estamos trabajando 140 ingenieros en el proyecto, de todas las especialidades, pero bueno, ahora Aurora os va a contar su experiencia en este proyecto de locos sanos. Bueno, yo, como ha comentado Emilio, me encargo del diseño de algunas de las tarjetas de conversión de potencia que son esenciales dentro de lo que es el módulo Alloy dentro de Gateway. Entonces, bueno, pues gestionamos la energía, la llevamos a los vehículos visitantes y luego también, pues, si los astronautas requieren hacer experimentos o cosas de ese estilo, pues también nos encargamos. Además, esas tarjetas tienen algunos detalles así un poco triquis, ¿no? Son configurables en vuelo. De hecho, en el caso de que alguna se degrade, hay algún fallo, los astronautas podrían reemplazarla perfectamente y sin ningún problema para no perder ningún tipo de funcionalidad. Y bueno, a mí me han pedido hoy que hable un poco de mí, ¿no? De cómo he llegado aquí. Yo quería agradecer de verdad que me hayáis llamado. Yo, no tanto como Carlos, ¿no? Pero igual desde pequeña siempre me han gustado las ciencias. Y en mi casa son todos abogados. Entonces, era un poco la oveja negra de la familia, la verdad, pero siempre lo he tenido muy claro. Y nada, llegado el momento de elegir carrera, yo decidí elegir una ingeniería. Y yo la verdad es que soy una persona bastante curiosa y no sabía qué rama elegir. Entonces, por eso elegí industriales, ¿no? Que me permitía un poco ver más en profundidad todas las ramas que iba a tocar antes de tener que elegir ningún tipo de especialidad. Y una vez allí tuve la suerte de poder optar a una serie de becas de colaboración con empresas, donde me metí ya en el mundo de la electrónica de potencia, que es un mundo increíble. Y justo una de las becas que me concedieron era para hacer convertidores de potencia para aviónica. Y entonces ya me metí un poco en este mundillo, ¿no? De la aeronáutica, aeroespacial, que me llamó muchísimo la atención. Y bueno, a lo largo de este camino, yo entiendo que como el 100% de los que estamos aquí siempre hemos tenido frases, ¿no? Desmotivacionales, ¿no? Como la de Carlos de es un sueño lo de ir a la NASA, ¿no? Pues a mí también me lo han dicho. Y además en mi caso lo de mujer en un mundo de hombres, échale agallas, ¿no? Porque lo vas a tener complicado. Pero bueno, yo al final, o sea, por mi personalidad, los comentarios constructivos son con los que me quedo. O sea, yo todo lo que me tengas que decir malo de mí para poder mejorar y llegar a más, perfecto. Esos comentarios los suelo obviar y yo creo que con mucho esfuerzo, con muchísimo trabajo, con muchísima pasión, me he demostrado a mí misma, porque es a quien me lo tengo que demostrar que yo puedo conseguirlo, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo estoy trabajando, es que es un proyecto de ensueño. O sea, yo en algún momento, a mediados de esta década, a ser posible, una parte de mí va a volar a la Luna. Y es que eso es algo que a una niña, en plan a que le encantaban las matemáticas, tú se lo dices y probablemente no te crea, ¿no? Pero estamos aquí, estoy trabajando en Airbus CRISA, donde tiene un equipo increíble, de mentes brillantes, estoy aprendiendo muchísimo, me están apoyando muchísimo y sobre todo estoy creciendo mucho personal y profesionalmente. Y como dice Carlos, necesitamos a más gente, que hay mucho trabajo. Entonces, el espacio es un mundo donde ahora mismo se va a invertir mucho, donde hay muchísimo trabajo y muchísimas oportunidades. Y yo salí de la universidad hace 2 años. O sea, hace 2 años estaba acabando mi doble máster, estaba pues en una sala como esta, escuchando ponencias, charlas, y ahora estoy haciendo una cosa que va a ir a la Luna. O sea, es que es una locura. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo quería decir, que os quedéis con ese mensajito de que con mucho esfuerzo, muchísimo trabajo y sobre todo mucha pasión podéis conseguir lo que queráis. Y esperemos que sea algo del espacio, por favor.
Carlos, te vamos a intentar quitar algunos currículums, si no te importa. Al fin y al cabo, la NASA puede elegir en el planeta. Nosotros. Y esto enlaza lo que ha dicho Aurora en su impresión personal de cómo ha llegado hasta aquí. Es lo que yo quería contaros ahora de cómo hemos llegado como CRISA hasta aquí. Y, sinceramente, la verdad es que cuando empezamos a caminar en esta dirección no lo sabíamos. Lo único que sabíamos es que íbamos a hacer espacio, era nuestra pasión. Es curioso porque a mí me pasó como a ti, ¿no? Que yo, con 9 años, en una televisión en blanco y negro, en casa de mis padres, pues vi el alunizaje del Apolo 11 y recuerdo perfectamente que yo me volví hacia mis padres y les dije, yo quiero hacer eso. Y claro, la respuesta de mis padres fue, tío, pero tú trabajas en algo, ¿no? Que si no, algo que dé dinero y tal, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues mira, aquí estamos hoy, de una manera o de otra, participando en esta aventura tan apasionante. Pues sí, la verdad es que nuestra empresa, como equipo, la palabra equipo es clave, acumula más de 30 años de experiencia en el diseño de todo tipo de misiones de vuelo, de observación de la Tierra, satélites, cohetes, lanzadores y misiones de exploración del sistema solar, con las cuales hemos aprendido una barbaridad. Y además, enlazando con lo que decía antes Carlos, nos ha permitido desarrollar tecnologías a la fuerza. Porque claro, cuando vas a Júpiter, para sacar energía a 670 millones de kilómetros del Sol, las pasas canutas y cada milivatio cuenta. Entonces, todo eso motiva que la industria genere tecnologías que efectivamente luego se pueden utilizar en muchos otros campos, no solamente en la astronáutica, ¿vale? Pero es una especie de semillero de ideas, de diseño. A la fuerza, porque si no, no vuelas, si no, no llegas a ese sitio. Lo más importante, igual de importante que la capacidad técnica de nuestros ingenieros, desde luego Hermos CRISA debo decir que tiene un entorno de gente tan brillante que es estimulante trabajar allí, y lo digo, tengo 62 años y sigue siendo así para mí, es súper estimulante trabajar allí. Pues lo importante es tener un equipo humano estable en el tiempo. Es verdad que la gente tiene derecho a cambiar de empresa todo lo que desee y las oportunidades están allí y esto es un mercado. Pero si tú consigues retener tu talento, puedes construir en una base sólida y de una manera continuada, que es lo que CRISA ha hecho realmente. Y luego tenemos una estrategia de captación de talento activa. Tenemos aquí al mejor ejemplo que hemos podido traer, pero es activa. Nosotros estamos en contacto con las universidades, tenemos acuerdos con ellas, incluso dirigimos trabajos fin de máster para la gente, de manera que ya se vayan acercando al mundo del espacio, por favor, del espacio, suscribo, del espacio, y tengamos ya profesionales que de alguna manera natural entren a trabajar ya con nosotros. Luego, desde luego, el equipo humano es clave, esto está hecho por personas, no está hecho por máquinas, gracias a Dios, pero tenemos elementos técnicos muy relevantes, ¿no? Aquí quizá los que han marcado la diferencia y los que han hecho que NASA se fije en nosotros, una empresa española de un pequeño, no tan grande, ¿no?, pueblo de Madrid, es que tenemos una tecnología muy avanzada de control digital de convertidores. Esto significa flexibilidad, programabilidad en órbita, prestaciones que es difícil alcanzar con un sistema analógico convencional. Esto es una de las cosas que ha marcado la diferencia. Y luego también enlaces digitales de alta velocidad entre las tarjetas, lo cual nos puede permitir, entre otras cosas, lo que decía antes Aurora, que un astronauta puede pasivar el sistema, retirar una tarjeta, volverla a insertar, y entonces nuestro controlador maestro le dirá a esa tarjeta qué es lo que tiene que hacer donde la han insertado, con lo cual es mucho más flexible y puede utilizarse un solo repuesto para múltiples posiciones dentro de la caja. Una de las cosas ya en un terreno quizá menos palpable, pero igualmente importante para nosotros, es la diversidad. Nuestra empresa es tremendamente diversa. Diversa en edades, diversa en culturas, diversa en opiniones, y lo fomentamos. Creemos que es fundamental. No, o sea, las opiniones alineadas, es lo que tú decías antes, ¿no? Aceptas toda crítica, ¿no? Yo también acepto toda crítica. Todos tenemos que seguir aprendiendo, todos los días tenemos que seguir aprendiendo. Si hemos decidido ser ingenieros, tenemos por delante de toda nuestra vida la idea de que hay que estudiar, aprender y seguir captando ideas y conocimientos. Y luego también otra cuestión fundamental es la pasión por nuestro trabajo. Realmente lo malo es que luego no contamos las horas,
Pero realmente no hay otra cosa que quisiéramos estar haciendo, lo tenemos claro. Y, por supuesto, respetamos tremendamente cualquier otra ocupación y cualquier otra profesión. El mensaje clave es que si tienes pasión y si te formas y si te metes en el equipo adecuado, y ojo, Airbus Crisa no es el único equipo adecuado, hay muchos equipos brillantes hoy en día en España trabajando, pues entonces puedes alcanzar tus sueños. No hay nada que te pueda parar. Eso es absolutamente así. Entonces, esta última foto no es nada nuevo, lleva en órbita millones de años. Esta es una foto de la Luna, una de tantas fotos de la Luna. Es una roca. Entonces yo diría, joder, ¿y para qué vamos a una roca, no? Es un pedazo mineral, anda que no hay minerales en la Tierra. Bueno, para mí la Luna estoy convencido de que tiene un significado especial, es muy especial. Imaginaros, hay que trasladarse mentalmente en el tiempo, imaginaros el momento en el tiempo en que estábamos en los albores de la humanidad. Y todos los que vivían en este planeta, pues sabían que algunos días, y no sabían cuáles, pero de pronto había una cosa ahí que iluminaba sus noches y que otros días no lo había. Yo creo que de alguna manera, desde ese momento, la Luna ha quedado en nuestro código genético. No sé ni idea cómo, porque no tengo ni idea de cómo, pero ha quedado grabada en nuestro código genético. Y en consecuencia genera una pasión que no generan otras cosas. Recordad las épocas, bueno, recordad digo, porque claro, yo lo viví. Perdonad por la frase, muchos aquí sois súper jóvenes comparado conmigo, pero el momento de las misiones Apolo había una pasión, una dedicación, una entrega y una atención por la sociedad, porque también significaba eso, exploración y más cosas que luego os contaré. Y ahora fijaros, vamos a volver y de una manera completamente diferente, con estancias más largas y para tener una presencia permanente allí, pero genera la misma pasión, genera la misma historia. Para mí es indudable que esto, como Carlos comentó anteriormente, genera tecnología, y la tecnología no es mala, es necesaria, bien utilizada, por supuesto, pero genera inspiración, que es otra cosa que es fundamental. Yo creo que este tipo de misiones demuestran que un buen mundo es posible, ¿no? En el cual, mirad, todas las épocas de la historia han tenido su exploración asociada, su objetivo de exploración. A principios del siglo pasado fue la Antártida, ¿no? Amundsen, Scott, toda esa gente, Shackleton, toda esa gente que salió allí. Ahora, en esta década, nos toca esto, nos toca la Luna. Y en la década siguiente, Marte. Entonces, no puedo sino animaros a que no renunciéis bajo ningún concepto a participar en aquellas aventuras que queráis participar, porque el mensaje que Aurora, Carlos y yo os queremos dar es que es posible, es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque los tres lo hemos demostrado, y nuestra empresa y otros grupos, por supuesto, dentro de España. No somos los únicos. Así que, a por ello, echar el currículum. Bueno, pasa un poco, pero... Sí. Muchas gracias, enhorabuena. Bueno, pues vamos a pasar ahora, vamos a hacer un cambio de escenario. Recogemos pantalla y porque vamos a pasar a la sección de las preguntas. Así que, bueno, ¿quién se anima en primer lugar a preguntar? Carlos, tú siéntate aquí, vos, Aurora aquí. ¿Tenemos preguntas? Sí. ¿Me podéis acercar? ¿Quién? ¿Quién pedía? ¿Sí? Buenas. Nos ha contado Aurora cómo fue un poco su camino hasta donde está ahora, y sí que me gustaría también saber un poco el camino de ambos, Carlos y el segundo ponente, que ahora mismo no recuerdo el nombre, lo siento, Emilio, cómo fue su camino, lo que estudiaron y cómo de allí saltaron a donde están ahora, que sí que me interesa bastante. ¿El primero? Bueno, en mi caso particular, ya os conté antes que a los 9 años, en un televisor en blanco y negro cuyo mando a distancia era el palo de la escoba, pues
no había esas cosas. Vi el alunizaje, desde ese momento decidí que yo quería trabajar en esto. Personalmente tuve otro referente, personalmente, que marcó mi vida radicalmente, que es Carl Sagan. Yo fui inspirado totalmente por la serie Cosmos y por lo que significaba. Aún en día, hoy tengo todavía los vídeos de la serie y de vez en cuando los veo. Y luego, cuando ya llegó el momento en el que yo tenía que escoger una carrera, obviamente técnica, porque esto va de eso, ¿no? Pues esto ahora me diréis, claro, está en aeronáuticos y va a decir que quería ser ingeniero aeronáutico. Qué mono, ¿no? Pues no, es verdad, yo quería ser ingeniero aeronáutico. Lo que pasa es que el escenario en aquel momento en España, estamos hablando de los años 70, 70 y tantos, era muy limitado en cuanto a oportunidades profesionales para los ingenieros aeronáuticos. Y entonces yo me dije, bueno, pues para espacio, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y dije, electrónica. La electrónica está en todas partes y cada vez va a estar en más sitios, ¿no? Y entonces hice ingeniero de teleco. Y aquí estoy. Pues yo empecé con una carrera en Estados Unidos que era ciencias espaciales, pensando, yo quiero trabajar en el espacio, tiene que ser algo del espacio. Después, como ellos te pueden decir, en una nave espacial necesitas todas las disciplinas de ingeniería. Entonces, realmente, por ejemplo, la NASA, el prerequisito es tener una ingeniería para las cosas en las que he trabajado yo, da igual realmente cuál sea. Necesitas los principios y después como que te entrenas en cómo se aplican esos a sistemas espaciales. También hice telecomunicaciones, más o menos al mismo tiempo, porque tenía pensado, igual no, lo de ciencias espaciales es muy enfocado, necesito un poco más. Pero la verdad es que con ciencias espaciales hubiera sido suficiente. Y yo fui de la universidad directamente en mi carrera de ciencias espaciales, tenía varios compañeros que también querían trabajar en la NASA. Entonces yo tuve que darme un verano extra para terminar Teleco y ellos les contrataron. La NASA era justo cuando estamos empezando a volar a ensamblar la Estación Espacial Internacional. Había volado 1 o 2 módulos. Entonces estaban contratando a muchos controladores de vuelo para trabajar en el centro de control de Houston. Y fue terminar la carrera y fui ahí directamente. Realmente es el momento, o sea, lo que hace es muy importante, después es el momento en el que estás. Y a mí tuve la suerte de que fue el momento justo de que estaban empezando a construir la estación espacial, como para vosotros es el momento de Artemis. Pero una cosa que ha dicho Emilio antes, mucha gente me pregunta, para ser astronauta sobre todo, yo trabajo mucho con ellos, he hecho las pruebas y todo eso también, y me pregunta, ¿y qué hay que hacer para ser astronauta? ¿Cuál es, como que hubiese un checklist? Ya tienes que hacer piloto, tienes que hacer tal cual. Y el ingrediente número 1 es que hagas lo que tengas pasión en hacer. Algo que te guste, que te encante, porque cuando haces eso, mira que está en el ámbito de ciencias e ingeniería, cuando haces eso, realmente puedes ser el mejor o puedes estar en un nivel top. Y eso es lo que está buscando NASA. No están buscando un checklist de cosas, están buscando quién demuestra que está en el top y que puede hacer lo que sea. Porque las misiones que vamos a hacer son casi como de ciencia ficción, ¿no? Entonces necesitamos a gente que en el ámbito de ingeniería, en el ámbito de astronautas, en todos. Necesitamos a gente que demuestre eso. Y si estás haciendo algo que no te gusta, pues es muy difícil. A ver, otras preguntas. Pues alguien se anima. ¿Por aquí? Hola, muchas gracias. Yo también vi el alunizaje en una televisión de blanco y negro y quería haceros una pregunta a los dos. Y es que habéis dicho que el Apolo tenía más, digamos, valor que tecnología. Pero ahora vamos a lanzar las misiones directamente, prácticamente sin probar. Por ejemplo, el módulo lunar se va a probar en la primera misión. El Apolo tuvo 2 misiones para probarlo, que fue el Apolo 9 y el Apolo 10. ¿Cómo nos arriesgamos a hacer esas pruebas directamente en el primer intento? ¿Me oís a mí? Ok. Bueno, el primer alunizaje está planeado que va a ser sin tripulación. SpaceX quiere hacerlo sin una. Entonces, normalmente tienes que ver la balanza entre el riesgo, algo que hayas probado. Por ejemplo, si vamos a hacer algo que hemos probado ya mucho
en otros sistemas. Por ejemplo, llevar a la tripulación siempre es un riesgo y vamos a llevarla en una nave nueva que tiene un sistema de condicionamiento del aire y todo más o menos nuevo, pero por supuesto tenemos que hacerlo alguna vez, si no, no hacemos nada. Y también hemos aprendido muchísimo de la Estación Espacial Internacional, está todo como un poco derivado. Entonces, en ese caso hemos dicho, sí, el riesgo es aceptable. No es la primera vez, lo conocemos mucho, la Estación Espacial ha sido una plataforma genial para probar un montón de cosas. También conocemos lo que le pasa al cuerpo humano fuera de la Tierra y tal. Entonces, en ese caso hemos dicho, podemos hacerlo. Otra cosa que no decidimos eso, por ejemplo, en la primera misión Artemis hubo muchísima presión para que hubiese tripulación en esa misión. Pero hicimos muchos estudios y tal, y no podíamos convencernos de que estábamos completamente seguros de que el escudo térmico y todos los sistemas iban a funcionar, todos los paracaídas y todo eso. Entonces, pues hicimos el sacrificio de, aunque queríamos, no llevar a la tripulación en esa primera misión. Entonces, es siempre una balanza y hay que tomar riesgos, porque si no tomamos riesgos, pues nunca hubiéramos ido a Colón, no hubiera ido buscando la India, no hubiéramos ido, el Apolo no se hubiera hecho jamás, porque tenía mucho riesgo, y nosotros si queremos ir a Marte hay que tomar un poco, pero conocemos mucho de lo de que es volar en el espacio para poder balancearlo todo. ¿Más preguntas del público? Empezamos por allí y después vamos para allá. Buenas. Mi pregunta es para Emilio. Han mencionado antes que también tienes un máster en astrofísica y a mí me da curiosidad porque también estoy pensando en ello. Entonces, como no tiene mucho que ver con el ámbito técnico, a mí me da una cierta duda de si me va a valer para algo o lo que sea. Entonces tú... Quiero decir, porque me encanta, pero digo, si voy a hacer algo que no me vale para nada, ¿a ti para qué te ha valido? Me alegra que me hagas esta pregunta. Yo sé ya lo que es la respuesta, pero bueno. Bueno, hay dos. Hay una sorpresa y otra no. En pandemia me aburría. Más o menos hice el máster, no totalmente, pero sí durante la pandemia. Pero eso es una broma, no es verdad. Esto va de Carl Sagan, de la otra fuente de mi inspiración, ¿no?, personal, o de mi otro referente. Valer, hombre, claro que sí. Ahora entiendo muchas más cosas, ¿sabes? Es que no todo necesariamente, quiero decir, yo tengo que pagar una hipoteca, tengo que pagar la educación de mi hija, en fin, todo ese tipo de cosas las tengo que pagar como todo el mundo, como cada uno de los que estamos en esta sala. Pero hay veces que hay que hacer algo porque simplemente te apasiona. Y ese fue mi caso. Además, ahora entiendo mucho más las cosas de las misiones, y esto no va de broma. Ahora, por ejemplo, dentro de un mes lanzamos la misión a Júpiter. Nosotros hemos desarrollado todo el sistema de potencia de la misión a Júpiter, y cuando nos hablaban del entorno, del campo magnético de Júpiter, de todo este tipo de cosas, lo entendíamos mucho mejor. Y no te voy a decir que con eso nuestro diseño ya ha cambiado significativamente, porque para eso ya hay una especificación que viene de un Prime y de un comité científico al cual no puedes aspirar a conocer lo que ellos saben por haber hecho un máster, ¿sabes? No es, evidentemente. Pero es verdad que lo entiendes todo mejor. Eso como quizá justificación profesional, ¿vale? Ahora, como no justificación profesional, te lo recomiendo, hazlo. Es apasionante. O sea, de verdad, yo no voy a hacer propaganda de la universidad en que lo hice, pero es que los profesores que yo tenía eran profesionales. No era un profesor, ¿sabes? Quiero decir, eran personas que uno era el experto en meteoritos de la Agencia Espacial Europea, otro era una persona que había estado involucrada en lo de la fotografía del agujero negro del centro de la galaxia esta. Quiero decir, era gente que estaba con ello todos los días. Entonces, no te contaban cómo debía ser, te contaban cómo es hoy. Es evidente que del cosmos tenemos el conocimiento que tenemos y que queda muchísimo por explorar y descubrir. Pero ellos te contaban el estado del arte, con lo cual tú te podías enganchar a ese estado del arte y saber dónde están hoy los límites del conocimiento. Entonces, definitivamente, anímate, hazlo. No te arrepentirás, créeme.
yo no me arrepiento. Ahora bien, prepárate para dormir 4 horas durante 4 o 5 horas en media durante 2 años. Pero claro, yo no paré de trabajar para hacer eso. Con lo cual yo llegaba a casa sobre las 7 de la tarde, me conectaba a clases en modo remoto, tenía 2 o 3 horas de clase cada día y luego tenía que estudiar y tenía que hacer los trabajos y las prácticas. Con lo cual mi hora media de acostarme eran las 2 de la mañana y a las 7 había que levantarse. Pero merece la pena, créeme, merece la pena. Tenemos una pregunta por allí. Seguro que no se te oye. Bueno, ¿se me escucha? Vale, sí. Sí, te oigo. Vale, pues es que yo estudio física y tengo 2 preguntas. Quería preguntar hasta dónde se puede llegar en misiones espaciales estudiando una carrera que no sea una ingeniería como física. Y luego que si se necesitan muy buenas notas para estudiar, para trabajar en algo relacionado. Muchas gracias. Bueno, yo te doy mi respuesta y después le podemos pasar las de... Primero, física yo la pongo en cuestiones de carrera espacial de lo que estamos haciendo nosotros en la misma categoría. O sea, siempre tienes que tener una mezcla, habíamos hablado de diversidad, tienes que tener una mezcla de gente que tiene diferentes conocimientos y tal. Física, conoces todas las ciencias igual. Si yo fuese a contratar a un físico no lo pondría en una cosa muy específica, pero o sea, en los requerimientos, por supuesto que está en los requerimientos, no ingeniería, física, química, cualquier tipo de ese tipo de ciencias puedes trabajar directamente en cualquier disciplina, casi. Y después, lo de las notas, por supuesto que lo que tienes que hacer es diferenciarte de todo. O sea, si vas a una entrevista, por ejemplo, tienes que buscar maneras de que te tienes que diferenciar de esa gente. Hay gente que lo hace con notas, hay otra gente que lo hace con proyectos que han hecho. Igual el hecho de que has hecho un máster en astrofísica es lo que te diferencia de otra gente. Entonces, no te diría, no, tienes que ser el top 2%, si no, no te contratamos. Yo, de hecho, no estaba en esta categoría cuando me contrató la NASA. Entonces, tiene que ser algo que te guste y si te gusta, pues lo vas a demostrar en diferentes aspectos. Notas te van a ayudar si estás en ese top 2, pero no es lo único. O sea, busca algo que te diferencie. Sigo en modo durmiente. Mira, yo tengo un compañero con el cual trabajo todos los días. Trabaja conmigo, trabaja con nosotros, ¿no? En vuelos tripulados, Hermilo. Hermilo es licenciado en físicas y es experto de Airbus en electrónica. A la larga, ¿qué es lo que cuenta? ¿La titulación o la pasión? La titulación es fundamental porque en las carreras te enseñan muchísimas cosas. Yo recuerdo que en Teleco, sufrí para sacar Teleco, debo decirlo, y el primer año, por ejemplo, en junio suspendí todas porque yo no me enteraba de qué iba aquello, sinceramente, hasta que ya me enteré. Y luego ya cogí carrerilla, pero me superó, el primer año me superó completamente. Pues me enseñaron muchísimas cosas, por ejemplo, me enseñaron las bases, ¿no? Los basics, los fundamentos, ¿no? Del electromagnetismo, de la física de semiconductores. Hay un montón de cosas que por ti mismo no vas a adquirir, evidentemente. Ese es uno de los grandes valores de las carreras, ¿no? Que te enfrentas a profesores expertos que te transmiten su conocimiento y te dan como una inyección de conocimiento que adquirirla por ti mismo sería costosísimo en tiempo y no conduciría. Digamos que ellos ya también han cometido muchos errores y te ayudan a no cometerlos tú. Vale, ese es un factor. Pero luego, como ha dicho Carlos, y lo suscribo radicalmente, está tu ruta, ¿no? Tu camino, el camino que tú sigues. El camino que tú sigues no depende ni de que seas físico. En Airbus CRISA tenemos químicos, tenemos físicos, tenemos ingenieros de teleco, tenemos ingenieros industriales, tenemos ingenieros aeronáuticos. Lo que tenemos es personas que, como muy bien ha dicho Carlos, marcaban de alguna manera la diferencia, ¿vale? Y las notas, bueno, a ver,
no tengo rubor en deciros que mi nota media en Teleco era un 6,5. O sea, tampoco era una cosa para decir, uy, la NASA va a venir a mi casa porque se ha enterado que tengo un 6,5. Ni de broma, ni de broma. Lo que pasa es que luego, ¿qué pasa? Luego cogí un buen proyecto fin de carrera, conseguí una beca para ese proyecto fin de carrera, ahí sí que saqué matrícula de honor en el proyecto fin de carrera, y luego procuré completar mi formación de tal manera que al final tuve algo interesante que ofrecer. Y ese algo interesante, pues en aquel momento otros no lo tenían. Entonces, bueno, pues eso fue lo que marcó mi posibilidad. Imagínate que estás en una entrevista, puedes decir, yo tengo un 9.9 o yo tengo un 7, pero he estado trabajando en un proyecto con CRISA haciendo una cosa de gateway como estudiante. Si eres una compañía, puedes ver esas dos cosas y dices, depende de lo que quieras, ¿no? Como compañía, como empresa, pero no solo las notas. Sí. Yo quiero hacer un apunte, ¿no? Que me pilla un poco más cerca. Lo siento. Entonces, yo cuando estudié, pues había muchas asignaturas en las que no sacaba buena nota, ¿no? Pero luego, por ejemplo, con estas becas de colaboración, donde ya descubres un tema que sí que te gusta, o sea, que te pones a estudiar, a investigar, pero no porque te toque, porque tienes que aprobar el examen que te ha puesto X profesor, sino porque te gusta de verdad. Y sobre todo, este centro de electrónica a mí me permitió avanzar muchísimo. Yo aprendí ahí de verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que en Airbus CRISA el currículum les llegó a través de este centro y mi entrevista no fue de notas, no fue de nada de eso, fue de conocimientos. Eso parecía un examen. En la entrevista con Hermilo, de qué convertidor has hecho, de qué control has implementado, de no sé qué. Entonces, con física yo creo que puedes llegar a donde quieras. Y luego, si hay algo que te guste de verdad y es la astrofísica, pues haz el máster allí que se ha hecho Emilio, aprende un montón y cuando llegues tú a la entrevista, pues tú destaca esa parte de ti y así, pues lo que dice Carlos, marcas la diferencia. Otra cosa muy importante que me gustaría añadir es que de ninguna manera el progreso actual de la ciencia en ninguna de las áreas, y la exploración espacial no es una excepción, es cosa de una persona. Entonces, uno de los valores que más apreciamos cuando en CRISA hacemos una entrevista es la capacidad de la gente para trabajar en equipo. Fijaros, recordad que antes os dije 142 personas trabajando en este momento, que todavía no hemos entrado en la producción de los modelos de vuelo. Cuando entremos en esa fase, probablemente seremos unos 250 trabajando en algo. Pues, ¿qué pregunta le hacemos a toda la gente que llega? ¿Te gusta trabajar en equipo? Porque es fundamental. Es que ninguno de los méritos que podríamos decir que como compañía podemos exhibir, ¿no? Son méritos de nadie en particular. Cualquiera de nosotros en CRISA es prescindible, totalmente prescindible. Si yo mañana me voy no va a pasar nada. Hay otro. Siempre hay otro. Pero lo que tiene más valor es que tú seas capaz de integrarte en un equipo y sacar lo mejor de ti y de todo el equipo en consecuencia en esa colaboración, ¿sabéis? Es fundamental. Tiene el mismo valor para nosotros. Por supuesto, si viene una persona que no tiene conocimientos, lo sentimos, no lo podemos contratar. Que estudie y, por lo tanto, mensaje clave, estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Yo recuerdo que cuando estaba en Teleco, por ejemplo, para marcar esa diferencia que decía Carlos, me apuntaba a todos los laboratorios que podía. ¿Por qué? Porque la teoría estaba muy bien, pero la práctica era donde mis conocimientos sufrían, ¿no?, del choque con la realidad, y aprendía muchísimo más en los laboratorios de prácticas, laboratorio de microprocesadores, laboratorio de electrónica analógica, lo que fuera, yo me apuntaba, decía, para allá que voy. Una combinación. No os obsesionéis por las notas, que no son fundamentales. Mira, en mi caso, 6,5. Aquí hay dos preguntas, una de aquí y otra allí de atrás. Hola, una pregunta dirigida a cualquiera de vosotros, pero fundamentalmente quizá a Carlos. Yo también era un chaval de 17 años cuando vi llegar a Armstrong a la Luna. El impacto mediático fue brutal, lo recuerdo evidentemente a nivel mundial y aún tengo recuerdos en casa, tengo fósiles en forma de artículos de aquella época. ¿Prevéis algo similar ahora con las misiones Artemis, o como ya la Luna no es virgen,
ya fue hollada por ser humano, quizá no va a impactar tanto y habrá que esperar a Marte, ¿o cómo lo veis? El impacto va a ser gigantesco, sobre todo la primera mujer, la primera persona de color, y hay mucha gente que lo de la Luna no lo conoce, o sea, no había nacido todavía. Entonces, y de hecho lo hemos visto con Artemis 1, una misión de 25 días, no paramos de tener solicitudes de cosas de prensa, y en todos los sitios, en España muchas. Entonces, personalmente, lo hemos visto ya, pero va a ser bestial. Yo te puedo decir, onda, ahora funciona. Yo te puedo decir que desde que hemos participado en Artemis 1, nuestro director no para de conceder entrevistas. Es que, ya te digo, es que esto de atrás está en nuestro código genético. Es fascinante con probabilidad 1, ¿sabes? Es así. Atrae la atención, es exploración, es volver. Volver, si me apuras, hasta es muy bonito también, ¿no? Porque volvemos de una manera muy diferente, pero de alguna manera despertamos el gen de la exploración que todos llevamos. Yo creo que esto va a ser espectacular. Algo he visto con mis paisanos Pablo y Sara, elegidos por la ESA. Sí. Elegidos por la ESA candidatos a astronautas en noviembre pasado, y sé, porque lo sé, que no paran de... Su vida ha cambiado totalmente, no paran de hacer entrevistas y tal. Pero bueno, me interesaba la pregunta previa, a ver cómo preveíais que el impacto iba a ser a nivel mundial. Gracias. A ver, dos preguntas más. Una allí. ¿Me escuché? Sí. Muchas gracias por la presentación. Pues hace algunos años ya que trabajo en el sector espacial y me gusta demasiado. Y quiero saber si, pues la pregunta es para Carlos, para saber si piensas que hay más oportunidades en los Estados Unidos o en Europa, y si piensas que como europeos podemos ir a trabajar a los Estados Unidos, y si tiene algunos consejos. Yo creo que ahora mismo, en cuestión de Artemis y de espacio en general, es bastante equivalente en Europa. Antes era mucho más centrado en Estados Unidos, ahora no. Ahora hay muchas, no sé si es igual, pero hay muchísimas oportunidades aquí en Europa. Y en Estados Unidos sí puedes ir a trabajar, pero es un poco más complicado. Si es cuestión de empresas de startups y todo eso, no hay restricciones. Si quieres ir a trabajar a la NASA, tienes que tener, como son proyectos del gobierno, para trabajar en la NASA directamente tienes que ser ciudadano americano. Yo me tuve que sacar mi ciudadanía para poder trabajar. Pero también hay compañías que trabajan con contratos de la NASA, y ahí tienes que tener una tarjeta verde. Entonces, hay maneras de hacerlo. No es muy... Pero lo mejor es empezar un proyecto que ya hay muchos, antes no había tantos, un proyecto que no sea directamente de la NASA. Por ejemplo, Blue Origin hace muchas cosas que no son de la NASA, Virgin Galactic también, Boeing, Lockheed también hacen cosas que no son de la NASA. Y empezar ahí, ya una vez que estás ya trabajando, puedes tener otras opciones. A ver, la última pregunta por allí. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la plática, por toda la información. Como podrán notar, pues mi acento no es como el de ustedes, no soy de por acá. Soy estudiante de movilidad, y mi pregunta va un poco relacionada a esto mismo. Cualquiera de ustedes tres que me pueda dar información de cuál es el mayor revés que ustedes notan en los equipos de trabajo cuando se trata de un trabajo internacional. Es decir, la cultura, los hábitos. ¿Qué genera más reveses a la hora de darle un seguimiento al trabajo, y de qué manera lo solucionan? Gracias. Reveses en el trabajo.
Es que ahora mismo además estamos en una fase de caracterización, nos llevamos reveses todos los días. Entonces, pero en definitiva, ¿qué? Que ya te digo. Pero al final una parte muy importante, ¿no?, que hablaba Emilio, es encontrar un buen equipo. O sea, en Airbus Crisa al revés no me lo llevo yo, se lo lleva a lo entero, y si yo tengo un problema, en 5 minutos lo digo y tengo a 3, 4 personas ayudándome. Entonces, ese es el revés como más grande que me lleva hasta el momento, no te puedo contar más, pero bueno, sobre todo busca un buen equipo. Y es que justo Airbus Crisa, si tienes las ganas, ahí vas a encontrar un montón de gente que te va a ayudar a crecer, porque yo sé muchísimo más ahora que hace 2 años. También, o sea, yo ahora trabajo mucho en proyectos internacionales porque colaboramos mucho con la Agencia Espacial Europea, y la Agencia Espacial Europea tiene empresas que trabajan para ellos, como Airbus en Alemania, en Italia, en España. Y lo primero que fue difícil es entender las culturas y cómo trabajan las compañías. Y lo más importante de todo es como creer que todo el mundo tiene un objetivo común. Si estableces eso es mucho más fácil, porque sabes que hay problemas en lo que hacemos nosotros, lo que hacen ellos, pero mientras que estés convencido de que su objetivo es el mismo que el tuyo, y que, igual han tenido un problema en un test de una y vas a llegar más tarde de lo que teníamos planeado y tal. Sabemos que las compañías que están trabajando en esto saben lo importante que es lo que estamos haciendo, están haciendo todo lo posible para priorizar, arreglarlo y todo eso. Una vez que estableces eso, ya te puedes comunicar mucho más fácil, porque no tienes recelos de que no es su prioridad o tienen otras cosas que están haciendo y tal. Entonces, una vez que te entiendes, y por eso hemos aprendido a trabajar en cuestión remota, por supuesto, en otras diferentes, la diferencia en el tiempo y todo eso, pero hacer de vez en cuando trabajar todos juntos es muy importante. Nosotros lo hacemos, yo vengo a Europa cada 3 meses para ver y hablar, y de hecho en esta misión Artemis 1 teníamos, y eso sí que fue difícil, porque la NASA tiene una manera de hacer operaciones muy específica, porque llevamos haciendo operaciones durante 40 años. Entonces, como Orión es una nave que sí, hay un módulo de servicio europeo, pero es una nave, está todo conectado. Pusimos el requerimiento de que queríamos tener a la gente de la Agencia Espacial Europea y de Airbus con nosotros en las consolas, en el centro de control. Y fue entrenarnos juntos y hacer la misión con problemas, con cosas muy buenas, muy malas, y después de haber pasado eso, realmente conocemos que todos tenemos el mismo objetivo, y eso es lo que te hace que sea mucho más fácil. Yo a esto podría añadir que el mayor dificultad, ¿no?, o lo que a mí me tiene frito realmente, son las teleconferencias con la costa oeste. Porque es que nunca llego a sacar a mi perro a pasear luego, ¿sabes? Por la diferencia horaria. Bueno, dejando bromas aparte, ninguna. De verdad, sinceramente, para mí, yo no había trabajado con equipos americanos hasta ahora. Yo, por mi carrera profesional, había trabajado con muchos equipos europeos de diferentes culturas, finlandeses, italianos, alemanes, franceses. Estuve 6 meses trabajando en París, de hecho. Pero para mí trabajar con los americanos ha sido enriquecedor. Cualquier cultura con la que entablas conexión, contacto, y por supuesto lo que ha dicho Carlos, con la que compartes un objetivo, que es lo más importante, es enriquecedor, tremendamente enriquecedor. Creo que los objetivos son comunes y eso es lo importante. Mira, nosotros, nuestro cliente, uno de los directores técnicos de la empresa con la que trabajamos, nos dijo: yo trabajo por la urgencia del contrato, ¿no?, la urgencia del programa y todo esto, nos decía: yo trabajo como si no hubiera una luna a la que ir en 2025. Es decir, a mí la NASA me ha dicho, tengo que entregar este día, y trabajo de esa manera, tengo que llegar, ¿no?, tengo que llegar a ese punto. Bueno, pues eso nosotros lo compartimos, lo hicimos nuestro. En aquel momento dijimos, coño, esa frase mola mucho, ¿no? Vamos a tomar eso como una de las frases del proyecto, ¿no? Y desde ese momento buscamos juntos la mejor manera posible de resolver cada problema. Y problemas, lo que decía antes Aurora,
todas las semanas. O sea, esto no es un camino de rosas. Esto es ingeniería de algo que no existe y que se está construyendo por primera vez. Ninguno de los satélites que hemos hecho en nuestros últimos 30 años tiene que ver con esto. Esto es un sistema mucho más complejo. Un orden de magnitud, 2 órdenes de magnitud más complejo. Consecuencia, nos equivocamos. Nos equivocamos nosotros, se equivoca nuestro cliente. ¿Y qué hay que hacer cuando te equivocas? Pues ponerlo en una reunión en común y decir, ahora cómo lo resolvemos. De la mejor manera posible para alcanzar las expectativas de la NASA y que esto funcionalmente haga lo que tiene que hacer y sea capaz de sustentar la misión, ¿no? Eso es lo único importante. Para mí no hay barreras. A mí me encanta trabajar con gente de otras culturas. Es mucho mejor. Bueno, pues lamentablemente no tenemos ya más tiempo para preguntas. La verdad, muchas gracias a todos. Bueno, yo sí tengo una última para Carlos. ¿Quién crees que va a ganar mañana el derbi? ¿El Real Madrid o el Atlético? Yo estaré allí viéndolo. Nada, hay que arriesgar. No, creo que el Madrid tiene buenas posibilidades mañana. A ver qué pasa. Nunca se sabe. Pues pasamos ya a lo que es la clausura, ¿vale? Que comentaros que Carlos ha traído unas pegatinas y un material de la NASA que están aquí en la mesa, que lo dejaremos aquí para que lo podáis coger, ¿vale? Antes de iros. Pues os dejo ya con la clausura. Un momento, por favor. Pero no, todavía no, ¿eh? Todavía no vengáis a coger el material, que no se acaba. No, tranquilos. Voy a robaros 2 minutos de tiempo y ya de verdad que clausuramos el acto, porque podríamos estar horas, la verdad, con estos ponentes de lujo. Voy a dar la palabra 2 minutos a Isabel Maestre, también egresada de esta escuela, pero actualmente también vicepresidenta de Ayas Alto, que tiene un pequeño mensaje de la asociación, y ya finalmente clausuraré yo y ya nos vamos. Hola, nada, 40 segundos. Mi nombre es Isabel Maestre, como dice Cristina, soy vicepresidenta de la asociación Ellas Vuelan Alto. Os voy a contar una cosa que es mucho más prosaica, pero necesaria también para vuestro futuro. Ellas Vuelan Alto ha lanzado un programa de mentoring, es la primera vez que lo exponemos a alumnos. Y bueno, os animo porque os van a mentorizar directivos y directivas de la asociación. Tenemos hombres y mujeres en la asociación, aparte de, bueno, un gran número de empresas del sector aeroespacial, tanto aviación como espacio. Nos gustaría mucho mentorizaros, chicos y chicas, no discriminamos. Y bueno, lo único que os asociéis, os metáis en la asociación. La cuota para estudiantes es muy bajita, son 25 euros al año, y con eso podríais entrar en el programa de mentoring. Así que ánimo, la página web es ellasvolanalto.com y si no también podéis contactar conmigo en LinkedIn, Isabel Maestre. Muchas gracias y ánimo, que tenéis un futuro maravilloso. Y después de los 40 segundos, gracias Isabel, pues nada, simplemente dar las gracias a Carlos, dar las gracias a Aurora, a Emilio, a Irene, por supuesto, a Ellas Vuelan Alto, que nos han facilitado organizar este evento tan interesante. Dar las gracias a todos los asistentes. Estoy muy orgullosa de ver que el salón de actos, que es muy grande y tiene muchos asientos, está prácticamente lleno. Y creo que esto es una cosa muy importante, que recuperemos todas estas actividades en la escuela ya como un signo de total normalidad. Gracias a todos, los ponentes, los asistentes, a los que están en streaming, que no sé cuántos son, espero que sea mucha gente también y que podamos llegar muy lejos con esto, y hasta la siguiente que organicemos. Buenas tardes. Mira, ahora dice.